Hola, buenas tardes. Eh, Quisiera hacer una breve introducción sobre el análisis de las películas. Es que son muchas las miradas que puede tener una obra de estas. La mía va a ser desde lo psicológico y más concretamente desde la óptica de la psicología junguiana. Digamos que el ideal es que estos análisis se realicen en la modalidad de cineforos ante un grupo de personas para que haya la posibilidad de que yo comparta mi óptica profesional ante un público, pero que ese público pueda entonces interrogar, opinar, aportar ideas y hasta cuestionar. Bueno, eso lo he hecho en algunos espacios, concretamente con la película que ustedes van a ver en Bogotá y en Medellín. Pero quise poder hacerlo también en este otro formato y es solamente presentando mi análisis porque pienso que puede ser de gran utilidad de todas maneras y un aporte para ustedes conocer algunos de los planteamientos de la psicología junguiana de una manera práctica como sucede con esta película. Así que comienzo con el análisis. Eh, El Cisne Negro es una película del director norteamericano Darren Aronofsky que fue presentada en el año 2010. Natalie Portman ganó el premio Oscar a la mejor actriz y la película también tuvo varias nominaciones al Oscar. Me gustaría iniciar con una breve reseña que les dé a ustedes pistas sobre el tema en el que voy a enfocar mi análisis y es este. Todo el mundo carga una sombra. Mientras menos esté incorporada en la vida consciente del individuo, más negra y más densa será. Si una inferioridad es consciente, aquí hablamos de inferioridad como un aspecto de la sombra que no sea consciente, siempre, perdón, que sea consciente, siempre se tiene una oportunidad de corregirla. Lidiar con los aspectos de la sombra exige que el individuo tenga que llegar a un acuerdo con los instintos, que como veremos es lo que Nina no puede hacer. Como vieron, la película gira en torno a la preparación para el debut de la obra El lago de los cisnes de Tchaikovsky por la compañía de ballet de Nueva York. Relata la historia de la bailarina Nina Sayers, interpretada por Natalie Portman, a quien su director Thomas Leroy, interpretado por Vincent Cassel, escoge con ciertas dudas para ser la primera bailarina que debe interpretar tanto el papel del cisne blanco como el del cisne negro en la obra. Esta es una película en la que se pueden analizar muchos temas. Si ustedes miran en internet, hay cantidades de análisis psiquiátricos que tratan de definir qué tipo de trastorno es el que Nina tiene según los manuales clasificatorios de trastornos mentales. Yo no voy a hacer eso. He preferido hacerlo solamente desde la mirada junguiana de dos complejos, la persona y la sombra. Miramos la relación de Nina con su madre. La madre de Nina, llamada Erika, interpretada por Bárbara Hershey, fue en su juventud bailarina y dice a su hija que dejó su carrera al quedar embarazada de ella. El mensaje que le hace llegar continuamente es:
de no ser por ti, hubiera triunfado. Lo cual lleva automáticamente a Nina a la necesidad de sacrificarse por ella. Se siente obligada a ser la gran bailarina que su madre no pudo ser por su culpa. A su vez, Erika busca a través de Nina ver realizado ese sueño que no pudo cumplir de convertirse en una gran bailarina. Eso lleva implícito un drama, ya que tanto si su hija triunfa en el futuro como si fracasa, la madre va a perder su propósito en la vida. Por eso vemos esa ambivalencia en el trato con su hija, pues a la vez que la motiva para hacerla mejor, también le repite una y otra vez que sabe que no lo va a lograr. Es el típico doble mensaje materno que produce tantos trastornos en la psique de los niños. Pareciera encontrar que la solución a este conflicto fuera mantenerla infantilizada y dependiente de ella. ¿Por qué? Porque si Nina creciera y se hiciera autónoma, su vida perdería toda la razón de ser. Para demostrarlo, no hay sino que observar su cuarto de niñita, rodeada de peluches y de juguetes, como el de una pequeña princesita. Es un mundo infantilizado, un mundo congelado en el tiempo. Para mantener la niña, Erika es terriblemente posesiva con su hija. A través del celular la mantiene controlada, vigilando y censurando todo acercamiento al mundo afectivo y sobre todo al mundo sexual. Veamos algo acerca de los complejos de la persona y la sombra. Aunque antes se creía que el ser humano tenía una única personalidad, Jung va a afirmar que en realidad esa personalidad está compuesta por un conjunto de subpersonalidades. Y dos solamente de esas subpersonalidades, además del yo, son la persona o máscara y la sombra. Son dos complejos que existen en toda psique. La persona contiene todos esos rasgos que deseamos que nos vean los demás. Es nuestra máscara psicológica, que es absolutamente necesaria para facilitar la interacción entre nuestro verdadero yo y el mundo exterior. Y la sombra contiene todos esos rasgos que no nos gustan de nosotros, de aspectos vergonzosos que hemos reprimido y por eso no los logramos ver. Persona y sombra son como dos hermanos. Uno está fuera, a la vista de todos, mientras que el otro está escondido. Uno es relativamente consciente, mientras que el otro es inconsciente. Son como el ángel y el diablito de Homero Simpson. El complejo de la sombra crece como reacción a esa máscara que presentamos ante el mundo. Así que si nuestra máscara es intensa, la sombra será de igual intensidad. ¿Y cómo debemos manejar ese par de complejos? Jung decía que nuestro ego debe buscar reconocerlos, pero saber que no hacen parte de él. Esa es la forma de evitar que nos identifiquemos con ellos o que ellos entren en posesión del ego. Hablemos del complejo de persona o máscara de Nina. La madre de Nina parece estar sinceramente convencida de ser una muy buena mamá. Y Jung advertía sobre esto, decía que era preferible que las mamás no fueran demasiado buenas, sino madres suficientemente buenas. Porque cuando una mamá quiere ser la mejor mamá del mundo, corre el peligro de abrazar y de proteger tanto a sus hijos e hijas que termina por asfixiarlos. Y eso es lo que sucedió con Nina, que le impidió crecer, le impidió desarrollar un yo sólido, autónomo y estable. Y un yo frágil es presa fácil de dejarse poseer por los complejos.
¿Cómo podríamos definir la persona o máscara de Nina? Como una muchacha bondadosa, obediente, juiciosa, sin malos pensamientos, autoexigente, que busca la perfección, que desea ser una hija modelo, que se deja acostar, vestir y desvestir por su mamá, que no tiene amigos ni amigas y que ante todo es bailarina. Su ego está tan identificado con la máscara de bailarina que cuando uno de los muchachos que conoce en el bar le dice, aún no me has dicho quién eres, ella le responde, bailarina. Y él replica, no, me refiero a tu nombre. Fíjense que ese lapsus es como si el ser bailarina fuera más importante que ser Nina. En síntesis, la persona o máscara de Nina es ante todo un modelo de buena niña, como la llama su mamá. Es una niña, no es una mujer. Y por el contrario, hablemos de la sombra en Nina. Y es que también en la conformación del complejo sombra de Nina influye muchísimo esa personalidad tan especial de la madre. Erika se caracteriza por una posesividad devoradora, desarrollada sin límites ante la inexistencia de un padre. Porque en la película no nos dicen absolutamente nada de un padre. Esa actitud ha llevado a la inhibición del instinto femenino en Nina, por lo cual ella no tiene conciencia de su propio erotismo. Lo mantiene reprimido en la sombra, lo cual es un enorme peligro, porque la negación de los instintos puede llevar a un desdoblamiento peligroso como el que se va a dar en la vida de Nina. Veremos que detrás de la devoción de Nina por su madre hay una gran agresividad inconsciente y una fuerte necesidad de rebelarse contra esa mujer celosa que no la deja crecer. Así que, ¿cómo podríamos caracterizar la sombra de Nina? Ya caracterizamos la máscara. Ahora, caractericemos la sombra como una fuerza femenina erotizada que desea desinhibirse, con deseos de explorar sus instintos sexuales, rebelarse contra su madre y volverse autónoma, soltando todos sus controles agresivos. En síntesis, ser una chica mala. En el film vemos cómo esta sombra la acecha desde el comienzo de la película, en esas apariciones constantes de su doble, vestida de negro en el metro y en los pasadizos. Es una sombra que aún no interactúa con ella, sino que se deja ver, solamente como para recordarle que existe y para cuestionar su máscara de niña buena. Para recordarle que hay una niña mala dentro de ella que está esperando que se la tenga en cuenta. Pero el ego de Nina se ha identificado tanto con su máscara que siente la cercanía de la sombra como una amenaza, que continuamente se cruza con ella provocándole miedo. Pero no sirve de nada que Nina reprima su sombra, ya que ésta sigue trabajando detrás de escena, entre bambalinas, produciendo todo tipo de comportamientos neuróticos y compulsivos. Uno de esos es el de la autoagresión. Es que psicológicamente sucede que todos los instintos agresivos que no se desahogan en el afuera, pues se vuelven hacia adentro, hacia uno mismo. Así los instintos violentos de ira y agresividad que Nina siente hacia su madre y que no pueden ser manifestados, por lo menos abiertamente, encuentran su vía de escape a través de esos comportamientos compulsivos, como cuáles, como los de rasguñarse la espalda
o hacerse daño al cortarse las uñas. Simbólicamente, fíjense que las uñas representan la agresividad y tanto Erika como Nina se preocupan porque la niña no saque las uñas. Los cortes que Nina se hace, los cortes que Nina hace a las zapatillas son una metáfora de los cortes que ella hace en su cuerpo. Todas son formas de autoagresión semejantes a esa práctica de baile tan sumamente desmedida, o a esos trastornos alimenticios que la llevan a comer poco y a vomitar constantemente. Según la analista Marion Goodman, son compulsiones asociadas a la mala relación con las madres y que llevan a lo que ella bautiza como una adicción a la perfección, y vemos que el caso de Nina es un ejemplo, pero absolutamente perfecto de ese trastorno. Miremos ahora ese rol de Leroy. Tomás Leroy es el director artístico de la compañía de ballet. Fija su atención en Nina y en su depurada técnica y encuentra que es la encarnación perfecta del cisne blanco. Le dice: si solo pudiera haber un cisne blanco serías tú, pero tiene dudas de su capacidad para representar al cisne negro. Sabe que este segundo papel requiere de una exaltación del erotismo, de la pasión, la agresividad y la maldad. Le insiste una y otra vez que se suelte, que se relaje. Le dice: no tan controlado, seduce. Ella le cuenta que está practicando muy disciplinadamente, a lo que el héroe le pregunta: ¿y toda esa disciplina para qué? Y Nina responde: porque quiero ser perfecta. Adicción a la perfección. Nina es lo que Marion Woodman llama una adicta a la perfección. Leroy desempeña un rol como el de Hades en la mitología griega. Recordemos que cuando la inocente e ingenua Core va feliz por el campo recogiendo flores, pues, aparece el dios Hades de la tierra, se abre la tierra, aparece Hades y la rapta para llevarla al inframundo, en donde ella se convierte en Perséfone, una mujer que se contacta con su propia sombra y con la sombra que la rodea, la sombra del inframundo, y Core se convierte en una mujer adulta y sexualizada. Y ese es el desarrollo normal de toda mujer completa. Leroy intenta de varias maneras sacar a la superficie esos aspectos oscuros que sabe que están ocultos en el interior de Nina, pero no lo consigue. Sabe que para que ella represente al cisne negro es necesario que abandone ese pudor infantil y que sea desenvuelta y que sea voluptuosa, por lo que le deja una tarea: ve a casa y tócate. Luego, cuando Leroy la besa, ella lo muerde y en ese momento él decide darle el papel principal, pues ve una posibilidad de que a partir de ese acto de morderlo, Nina siga sacando su agresividad y el resto de su sombra. Por eso le da luego la bienvenida oficial a Nina como bailarina principal. Pero eso incrementa de inmediato todos los conflictos internos de la joven. Y viene el encuentro con la sombra, que todos tenemos en algún momento de la vida, y no es un encuentro fácil. En la película, en ese momento, aparece el otro personaje importante en el film, que es Lily, interpretado por Mila Kunis, quien tiene una personalidad opuesta a la de Nina, pues es una mujer sensual, seductora, espontánea y alegre. Lily representa
el gancho perfecto para que Nina proyecte su sombra en ella. Y hablemos algo acerca del tema de la proyección. La proyección del complejo de la sombra en otros es psicológicamente un intento que hace la psique para resolver de una manera fácil la tensión creada por el conflicto moral entre el bien y el mal. Y claro que no se proyecta en cualquiera. Es como si nuestra psique estuviera como haciendo un escaneo e identificara a alguien lo suficientemente parecido a nuestra propia sombra como para poder atribuirle esos rasgos. Jung decía que debía haber un gancho en la persona que recibe la proyección para que podamos colgarla en ella. En la película, Nina encuentra ese gancho en Lily. Nina desarrolla con Lily esa relación de amor-odio. Le atrae existencialmente y desearía ser como ella, pero no lo puede hacer. Y a la vez la ve como alguien peligroso que quiere arrebatarle su lugar. Es decir, que posea su ego, que como dijimos es un gran riesgo también. Y en algún momento Nina ve a Lily bailando de manera desenvuelta, seductora y alegre. Leroy se acerca a ella y le dice, mira cómo son sus movimientos, son precisos, son espontáneos, no lo está fingiendo. Y en ese momento Nina comienza a verla solo como una rival y por eso va desarrollando hacia ella un delirio paranoico. La paranoia llega a su clímax cuando se entera de que Lily ha sido nombrada por Leroy como bailarina suplente. Nina va donde el director y le ruega que no la elija a ella, que podría aceptar a cualquier otra persona, pero no a ella. Le dice, esto es diferente, sé que va por mí, quiere mi rol. Y mientras tanto se da esta rebelión de Nina en su casa. Y es que mientras el control y el dominio de la madre no tiene límites y que invade permanentemente la intimidad de Nina, hay dos escenas especialmente impactantes de todo ese dominio y ese control. Y es aquella en la que la está desvistiendo y al comprobar que se ha vuelto a rascar la espalda, la arranca semidesnuda hasta el baño para cortarle violentamente las uñas, diciéndole, sabía que sería demasiado. Otra vez el otro mensaje, el doble mensaje. Lo sabía, que es como si le dijera celosamente que desde el comienzo tenía la certeza de que ella no iba a poder superarla como bailarina. La otra escena significativa es cuando Nina se está tocando en la cama por sugerencia del héroe y descubre horrorizada, real o alucinatoriamente, que su madre está durmiendo en una silla al lado de su cama y debe interrumpir entonces su exploración. Intenta una vez más tocarse a sí misma estando en la bañera, pero de nuevo es interrumpida cuando aparece su sombra en forma de ella misma, malvada y burlona, que la aterroriza, como antes lo hiciera su madre. Y uno se puede preguntar, ¿por qué la sombra es su enemiga? Y es por los mensajes moralistas de su madre, que no permiten que esa sombra instintiva se acerque en forma amigable. Es decir, a Nina le está vetado el placer, por lo cual debe ser siempre proyectado en el exterior, no apropiado. Erika le pregunta a Nina si Leroy se está aprovechando de ella y le advierte, no quiero que cometas el mismo error que yo. De nuevo, esa tendencia a proyectar en su hija lo que le sucedió a ella. Le recuerda nuevamente que dejó su carrera a causa del embarazo. Y Nina
reacciona por primera vez. Da a entender que la carrera de bailarina de Erika nunca llegó a ser como la de ella. Y muy iracunda, la madre le pide que se quite la ropa para revisarle la espalda. Y ella, de nuevo, por primera vez se niega. En ese momento, llaman a la puerta y es Lili. Contra el deseo de su madre, Lina sale de fiesta con ella. Con grandes resistencias, se acepta beber alcohol y meter droga. Además, conocer a Tom y a Jerry, bailar y tener sexo con hombres, interrumpida varias veces por las llamadas telefónicas de la madre. En el viaje a casa, siente que Lili se acerca sexualmente a ella en el taxi. Y cuando llegan a casa, tiene con Lili un acercamiento sexual, pero al terminar descubre que ha tenido relaciones con ella misma, con su sombra. Y eso lo comprueba al día siguiente cuando Lili le dice que no estuvo en su casa. Pero la rebelión ante su madre ya se ha dado y es un punto de no retorno. Nina le dice que se va a mudar, rompe la caja de música que siempre ha estado en su mesita de noche y bota a la basura todos sus muñecos de peluche. Cuando llega al teatro y le están tomando las medidas para el traje definitivo, ella se mira en el espejo y la imagen reflejada no la imita. Y aquí es la primera manifestación clara de que su sombra la está poseyendo, que está tomando vida propia y la está desobedeciendo. Está empezando un proceso de psicosis. En otra de sus alucinaciones, ve al Leroy teniendo sexo con Lili, aunque luego descubre que lo hace con su sombra, quien la mira riendo, soberbia y sexual. Y viene la disociación psicótica. Simbólicamente, las relaciones sexuales en sueños y en alucinaciones representan intentos de conciliación entre partes psíquicas dentro de nosotros mismos. Tanto en el acercamiento sexual imaginario de Nina con su sombra, personificada en Lili, como esta última alucinación del héroe teniendo sexo con su sombra, son intentos de conciliación dentro de Nina, de su sombra con el ego, pero que resultan fallidos. El débil ego de Nina es finalmente arrasado por la sombra, por esos contenidos inconscientes reprimidos, y ocurre la psicosis. La psicosis para Jung es una disociación extrema de la personalidad. Al igual que la neurosis se debe a la actividad de complejos inconscientes, pues como la sombra y como la persona, y al fenómeno de disociación. La diferencia es que en la neurosis los complejos son solo relativamente autónomos, mientras que en la psicosis están completamente desconectados de la conciencia y por tanto totalmente autónomos. En este estado, el individuo pierde contacto ya con la realidad y confunde el adentro con el afuera, como se muestra de manera magistral en la película. Comienzan fuertes alucinaciones, como la de ver que aparecen en su espalda plumas incipientes, que sus piernas se tuercen como las de un ave, que sus dedos se juntan palmípedamente, que sus ojos se enrojecen. Bueno, Nina se desmaya en la casa tras golpearse la cabeza y despierta al día siguiente, que es el estreno de la obra. Intenta salir de la casa para ir al teatro, pero su madre ha escondido las llaves y ha llamado diciendo que ya no puede ir porque no se encuentra bien. Se pelean mientras la madre le repite que el papel principal la está destrozando y que no va a poder desempeñarlo. Cuando Erika le pregunta en quién se ha convertido su dulce niña, ella responde:
soy la reina cisne y tú nunca llegaste a nada. Esa es la rebelión definitiva de su madre. Pero es muy tarde y ya no es posible romper el hechizo de la sombra. Y viene la posesión de la sombra. Nina llega a tiempo para interpretar al cisne blanco y lo sabe hacer a la perfección como siempre, pero se cae al final del primer acto, luego de ver a Lily, a una Lily real o alucinatoria, mostrándose seductora con el bailarín principal. La encuentra luego en su camerino, maquillándose y retándola sobre su caída. Dice, debe haber sido bastante humillante. ¿Qué te parece si yo bailo el cisne negro por ti? Y mientras se lo dice, Lily se transforma de nuevo en su sombra. Pelean y Nina acaba clavándole un trozo de vidrio, que justo entonces vuelve a transformarse en Lily. En ese momento, la sombra ya se ha posesionado por completo de su ego. La psique de Nina se ha fragmentado, lo cual es simbolizado por el reguero de trozos de espejo en el suelo. ¿Sí? En la esquizofrenia, por ejemplo, se describe como un volverse pedazos la personalidad. Y este reguero de trozos de espejo como que lo representan muy bien, ¿no? Con la posesión de la sombra, Nina se ha transformado literalmente en el cisne negro y como tal sale a escena y realiza una magnífica interpretación llena de erotismo, llena de pasión y agresividad femenina. Al volver al camerino, descubre asustada que Lily la viene a visitar para felicitarla por su magistral interpretación y solo entonces se da cuenta de que cuando atacó a Lily antes, en realidad fue a ella misma a quien se hirió mortalmente. Sale de nuevo al último acto del baile como cisne blanco, pero sabe que una vez que su sombra la ha poseído, el cisne debe morir, como ocurre realmente al final de la obra. Muere la dulce niña, la pequeña princesa. Acaba el ballet con el éxito clamoroso de Nina. Antes de morir, Nina dice, lo he sentido, perfecto, fui perfecta. Muere sintiendo que pudo finalmente alcanzar la perfección que tanto anhelaba al haber experimentado tanto al cisne blanco como al cisne negro. Es decir, tanto a la persona como a la sombra, pero lo hizo a costa de su propia vida. Al igual que sucede al Dr. Jekyll cuando decide matar a Mr. Hyde en la novela de Stevenson, y recuerden que él también muere. Nina murió sin haber experimentado en vida la conciliación de sus dos complejos. Los pudo experimentar en forma separada, pero para después morir. En síntesis, con esas enormes represiones instintivas que cargaba, Nina podía representar muy bien el papel de cisne blanco, pero no el de cisne negro, el cual representaba su sombra. Y cuando aflora en ella su sombra, su frágil ego es incapaz de resistir la tensión entre el bien y el mal, entre la niña buena y la chica mala, y la maldad se apodera de su ego. Nina, al igual que Core, conoció al dios Hades, pero no se dejó llevar al inframundo para volverse Perséfone, sino que se quedó como atrapada a mitad de camino del rapto entre la princesa buena infantilizada y la mujer adulta erotizada. Lecciones que deja la película, en mi opinión. Debemos conocer y aceptar nuestra sombra para poder madurar. La tarea de Nina, al igual que la de todos nosotros, es integrar la sombra y la persona. Yo decía que el proceso de individuación buscaba no que fuéramos cada vez más buenos, sino que fuéramos cada vez más completos, integrando todas nuestras polaridades
entre otras, las del bien y el mal. La sombra aparece en ocasiones en esa forma tan dramática como la de Nina, para que abramos los ojos a la posibilidad de que nuestros valores actuales sean demasiado extremos, que seamos demasiado dogmáticos, que veamos las cosas solo en blanco y en negro en lugar de ver los tonos grises que cubren toda nuestra existencia, que nos mostramos intolerantes con quienes no están de acuerdo con nuestra mirada del mundo, como esa lucha visceral entre derecha e izquierda en el país. Si logramos mantener la lucha interna entre los polos opuestos, algo nuevo emergerá como solución, algo que no es ni un extremo ni el otro, que no es ni la persona ni la sombra, pero que contiene algo de los dos. La aparición de la sombra puede llevar al inicio de un sano proceso de individuación, que a veces resulta exitoso y a veces resulta fallido, como en el caso de Nina. Jung decía, la tendencia a separar tanto como sea posible los opuestos es absolutamente necesaria para la claridad de la conciencia, ya que su esencia se basa en la discriminación inconsciente. Pero cuando la separación se lleva tan lejos, que perdemos de vista el opuesto complementario y ya no vemos lo negro que hay en la blancura y el mal que hay en el bien y la profundidad que hay en las alturas, etc., el resultado es la parcialidad, la cual entonces es compensada desde el inconsciente sin nuestra ayuda. Por eso debemos considerar siempre las dos caras de los dilemas morales. Y también por eso debemos evitar los dogmatismos. Todo el mundo carga una sombra y mientras menos incorporada en la vida consciente del individuo, que esté menos incorporada, más negra y más densa será. Si un aspecto de nuestra sombra se hace consciente, hay siempre una oportunidad de corregirlo. Si no, no vamos a poder. Lidiar con los aspectos de la sombra exige que el individuo tenga que llegar a un acuerdo con la sombra de sus instintos, que es desafortunadamente lo que Nina no pudo hacer. Bueno, muchas gracias.